Informe 24, con Jania Novel. Bueno, ya escuchábamos este decomiso millonario, 15 millones de litros asegurados en Coahuila. Operativo importante, sí, pero sin un solo detenido. Vamos a platicar sobre este asunto en materia de delincuencia. ¿Qué tiene que ver ahí las bandas, la corruptela, los cochupos, si hay algún cártel de este tipo? Ya sabemos que del huachicol sí, pero ya que tenga que ver con el sistema ferroviario, que tengan estos carrotanques, como estas películas de bandidos, ¿se acuerdan? Vamos a platicar sobre esto y qué perspectiva hay en el presente y en el futuro para lograr entender cómo se combate y cómo se interpreta. Vamos a platicar precisamente con David Saucedo, experto en temas de seguridad, analista político también. ¿Cómo interpretas, David, este decomiso tan significativo o tan voluminoso? ¿Qué tal, Jania? ¿Cómo estás? Esta información que está circulando profusamente, difundida por el gobierno federal, nos permite advertir que las mafias del huachicol dejaron de ser estas mafias locales compuestas por grupos delictivos que de manera estatal en distintas entidades del país en donde Pemex tiene operaciones estaban realizando extracción ilegal de los ductos. Lo que vemos es que ahora hay redes de macrocriminalidad. Es imposible que haya estos volúmenes de hidrocarburo en contenedores, que se cuente también con este nivel de logística, redes, almacenes, empresas a las cuales comercializan el combustible robado, redes en el exterior, gran parte también del huachicol que se obtiene en México se comercializa ilegalmente en los Estados Unidos. Esto nos indica que claramente hay autoridades de Pemex corruptas que están colaborando en este esfuerzo, que también hay integrantes del sindicato, autoridades en materia de seguridad que tendrían que estar blindando a Pemex de este tipo de embestidas criminales. Por supuesto que también hay redes de comercialización, de consumo en varios estados del país. Se sabe además que desde hace tiempo algunos de estos líderes huachicoleros han invertido en campañas políticas, favoreciendo aquellos proyectos criminales que son afines a las zonas en donde Pemex opera y en donde se da esta extracción ilegal. El propio gobierno de los Estados Unidos ha intervenido dando información que referencias acerca de la instalación de refinerías en donde los huachicoleros están procesando el petróleo crudo para obtener derivados del petróleo. El huachicol en México ya no es un negocio como tal de pequeñas mafias, se trata de grupos, hay ya carteles dedicados al huachicol. La mayoría de los cárteles en México en efecto se dedican también a la comercialización ilegal de combustible, pero ahora tenemos carteles del huachicol, seguramente liderados por personajes que están inmersos en la propia estructura burocrática de Pemex. Vaya, pues no sé si árbol genealógico o este enramado es bastante complejo. Ya no es el mugrosito que le hace un hoyo al ducto, ¿no? Y mugrosito con todo el sentido de desprecio, porque pues son delincuentes que a veces les explotan los ductos porque no saben hacerlo. No digo que se especialicen, pero aquí ya estamos viendo que específicamente dices, ya no son pequeñas mafias, ya es todo un enramado muy complicado en donde no sabremos dónde está la punta de la madeja, ¿no? En efecto, consiguieron permisos de importación y exportación de derivados del petróleo, que tienen personas en las aduanas que les permiten el embarque, el desembarco en buquetanques, en pipas, de todo este material que es de procedencia ilícita. Se hicieron exportaciones ficticias de este hidrocarburo. Hay empresas en los Estados Unidos que están recibiendo el huachicol de México. También hay gasolina que viene de Estados Unidos hacia México sin pagar el impuesto. Y todo esto ocurre frente a la vista y paciencia de las autoridades que tendrían que estar encargadas de combatir estos ilícitos. Me queda claro que, en cierto sentido, ante la escasez de gasolina en algunas regiones del país, situación que obligó a Andrés Manuel López Obrador a la construcción de una refinería, el gobierno mexicano toleró que hubiera esta distribución ilegal de combustible. Me parece que el Estado mexicano es imposible que no supieran que existía esta red multimillonaria. Me parece que hubo una tolerancia a estas redes de huachicoleo para poder, con el mercado negro de huachicol, de combustible y diésel,
satisfacer la demanda que existía en distintas regiones del país y evitar que hubiera parálisis económica. Me parece evidente que el gobierno federal, no sé si en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tomaron esta determinación para tener una actitud de oídos sordos, de ceguera, de brazos caídos, para combatir a estas redes criminales. Solo hasta ahora que empieza a haber presión de los norteamericanos en su intento de ubicar los transportes de drogas ilícitas de Sudamérica y del oriente de fentanilo, sobre todo de China hacia México, descubrieron estas redes de transporte de combustible, proporcionaron las coordenadas a Omar García Harfuch, que en esta rivalidad que tiene con el ejército mexicano, tomó el caso, lanzó a sus abuesos a investigar y descubrieron toda esta red. Dudo que sea la única, tampoco creo que sea la más importante, pero es de un nivel que nos deja estupefactos. Perdona, estoy tratando de entender cómo es este negocio ilícito, pero acabas de dar una declaración importante que no la puedo dejar pasar. ¿Rivalidad, dices, entre el secretario de Seguridad Pública Nacional y el Ejército? ¿De qué va esta rivalidad? No hay comunicación, no hay entendimiento, no hay trabajo en conjunto, no se llevan bien, se caen mal, ¿cómo es? Todo al mismo tiempo, todo lo que acabas de mencionar. El ala civil y el ala militar, que forman parte del Gabinete de Seguridad, tienen una competencia en atribuciones, en logro de objetivos, captura de narcotraficantes y por tener la atención y el favor de los Estados Unidos. Como tú sabes, en el sexenio de Manuel López Obrador, la seguridad se militarizó. En el arranque del sexenio de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, hubo un intento de devolver a los civiles gran parte de las tareas que tenían los militares en materia de seguridad: el manejo de las aduanas, puertos, aeropuertos, las labores de inteligencia, reconformar en cierto sentido a la vieja Policía Federal, que fue desarticulada en el sexenio de Manuel López Obrador. Los militares se resistieron a entregar las atribuciones, instalaciones, incluso información, y denunciaron, en este caso los civiles, Omar García Harfuch encabezándolos, una especie de bloqueo institucional en el que los militares han tenido a la propia secretaría que comanda Omar García Harfuch. Por otro lado, los militares tampoco aceptan tener el mando, estar bajo la tutela de un civil que no sea la propia presidenta de la República. Los militares se resisten a acatar las directrices del así llamado zar en materia de seguridad de México, que es Omar García Harfuch. Entonces lo que tenemos es una diarquía en el gabinete de seguridad. Por un lado, los militares tratando de avanzar en los objetivos de combate a la inseguridad, pero por otro lado, Omar García Harfuch, que está tratando de hacer exactamente lo mismo, pero tropezándose todos los días con los bloqueos institucionales a los que le somete el ala militar encabezada por el general Ricardo Trevilla. Esto representa un enorme problema, ¿no? Supongo que Omar García Harfuch, que estuvo directamente trabajando con la Policía Federal, que era parte de esta corporación y parte importante, querrá de regreso a sus muchachos, ¿no? Para tener a su propio equipo, cosa que, según entiendo lo que nos explicas, no se le está permitiendo. ¿Esto representa riesgos para la seguridad nacional? Sí, por supuesto. Ya México tiene una situación muy compleja: guerras de cárteles, guerras civiles al interior de los cárteles, incremento de la violencia homicida, presión de Washington para contener a los grupos del narcotráfico, el asesinato de autoridades políticas, el incremento de los niveles de consumo de droga en México, y por si fuera poco, no tenemos un gabinete federal consolidado que esté actuando unido. Están divididos al interior del gabinete federal, y esto evidentemente favorece principalmente a los cárteles de la droga, que detectan estas divisiones que hay al interior del gabinete de Claudia Sheinbaum y las aprovechan y las toman para su provecho. Y sobre la impunidad, David, porque todavía no hay detenidos en estos grandes decomisos y en lo que sea, en cualquier delito de bajo perfil o estos, no hay detenidos, y cuando los hay, por alguna razón extraña, se diluyen en el camino. Quizás los presenten, pero después no llegan a la cárcel y mucho menos se les inicia proceso, ¿no? Y esta situación de que los macrodecomisos no traen consigo macrodetenciones, como sí se dan en los Estados Unidos. Cuando hay operativos que dan a conocer las autoridades norteamericanas, normalmente estamos hablando de un centenar de detenidos en distintas zonas de la Unión Americana. En el caso de México se puede desmantelar un macro laboratorio, una red de macro huachicoleo, y aún así no hay detenciones, lo que nos hace suponer varias cosas: o bien que se trata de entregas pactadas, los propios grupos criminales
notifican la existencia de refinerías, narcolaboratorios o redes de huachicoleo, las entregan a las autoridades para amortiguar un poco la persecución en su contra, o bien hay filtraciones de la información en materia de seguridad, y los criminales se enteran cuando va a haber un operativo. De hecho, esto sucedió con el operativo Enjambre, que trató de ejecutar Omar García Harfuch en el Estado de México para la captura de alcaldes y secretarios y directores de seguridad pública de distintos municipios. Varios de ellos, en perfecto español, les dieron el pitazo y se dieron a la fuga. En perfecto español, por supuesto, y bastante entendible. Esta pregunta siempre la hago porque hablamos de los problemas, de las imposibilidades, pero de lo que sí se podría hacer. ¿Cómo debe responder el Estado ante este fenómeno? ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué sí podrían hacer para llegar a buenos resultados? En el caso de Pemex, debido a la red tan enorme que hay de ductos, la cantidad de instalaciones que tiene la paraestatal, lo que podemos aspirar sensatamente es a reducir el robo de combustible, que quizás sea ilusorio pensar que se va a eliminar, pero para una reducción importante de 50, 60, 70% del combustible robado, habría que hacer inversiones importantes en sistemas de monitoreo, videovigilancia, válvulas especiales que existen para el control de robo del combustible, ductos blindados. Se requeriría también establecer sistemas de monitoreo remoto, desarticular a las redes del narcotráfico y también a las redes de huachicoleo, sancionar severamente a las empresas que adquieren el combustible robado, prácticamente inhabilitarles para que puedan seguir desempeñando su función económica. Trátese de constructoras, empresas de transporte, fábricas. Como únicamente estamos sancionando el robo, el ilícito como tal, pero no hay sanciones hacia el consumo severas, es una invitación para que esto siga sucediendo. Habría que atacar las dos vertientes, el robo como tal y el consumo de combustible robado. Pues tanto el que lo vende, lo trafica, lo distribuye, como el que lo compra, ¿no? Para que... Sí, permíteme otro refrán, ando muy dicharachero, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Me ganaste la idea. Pues bueno, nos has dado varias notas, David. Ya no son pequeñas mafias, son grandes consorcios en donde todo mundo tiene que ver, incluidos pues altos funcionarios. Y la otra, no hay un gabinete de seguridad consolidado. Me parece esto muy, muy grave. Decomisos millonarios, pero pues que parecen o que siguen siendo golpes solo simbólicos. David, te agradezco mucho este puntual análisis y, como siempre, si nos lo permites, seguiremos preguntándote para entender mejor el mundo roto, el México roto en el que estamos viviendo. Gracias, Jania. Para mí es un placer estar contigo, tu auditorio. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Igual de regreso es David Saucedo, experto en temas de seguridad y analista político. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí. No se vayan, no le cambien. Volvemos.